La aleatorización. A ver, un ratito, por favor. Cuando hablamos de aleatorización, el término que también van a encontrar en inglés es randomización, ¿no es cierto? Entonces, un término inglés que se ha castellanizado y se denomina randomización. Entonces, estos ensayos clínicos controlados y aleatorizados para intervenciones terapéuticas para ver tratamiento, tienen 4 fases. ¿Recuerdan cuando veíamos pruebas diagnósticas y se hacía también en 4 fases? Es similar. Aquí, como se trata de intervenciones terapéuticas, en la primera fase se empieza con un pequeño número de voluntarios sanos para medir la farmacocinética, la farmacodinámica y la tolerancia a esta nueva intervención terapéutica. Luego de esa fase, en la fase 2, se mide la eficacia del fármaco. Continúa con un pequeño número de pacientes, pero ya se agrega un grupo control. En la fase 3, se va a evaluar, además de la eficacia, la seguridad. Y siempre comparativamente, con otro tratamiento o en grupo control, en lo que también a veces se denomina en ese grupo el placebo. Y en la fase 4 es cuando ya se va a evaluar, además de la seguridad, la efectividad. Esta fase 4 requiere que primero la entidad sanitaria autorice la comercialización. Entonces la fase 4 ya se realiza como si fuera una vigilancia posterior a la comercialización. Entonces los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, pregunto, ¿a qué grupo de estudios pertenece? ¿Observacionales o experimentales? Experimental. Los experimentales, muy bien. Vienen a ser el patrón de oro de los estudios. ¿Por qué? A ver. A ver quién me contesta. ¿Por qué se considera patrón de oro? Caterine Taipe. Doctora, ¿podríamos decir por qué el investigador tiene dominio sobre las variables? ¿Y qué controla Caterine al tener dominio sobre las variables? Cuando un trabajo está cada vez más elevado en la jerarquía de los diseños de investigación, ¿tiene más validez o menos validez? Más validez, doctora. Más validez. Y cuando yo hablo de más validez, ¿qué es lo que estoy controlando? La calidad, la probabilidad de menor sesgos, que sea Muy muy bajo. bien, perfectamente. Controlo errores y ese error sistemático, sesgos, que es lo que se produce con mucha frecuencia en los observacionales, en el experimental, no, porque el investigador controla a través de diferentes estrategias, ¿correcto? Entonces, control de sesgos está en un ensayo clínico controlado aleatorizado con menor probabilidad de error porque el investigador está controlando. Y eso es lo que están ustedes viendo en esta segunda diapositiva, donde lo que se trata de explicar es de que todo trabajo de investigación, todos, sean observacionales o sean experimentales, empieza con una pregunta clínica. La pregunta clínica bien estructurada, para eso ustedes conocen el acrónimo PICO, nos ayuda a seleccionar la bibliografía. Cuando uno hace un trabajo de investigación, primero tiene que informarse, ¿correcto? ¿Y cómo se va a informar? A través de la búsqueda de las fuentes de información. ¿Cuáles van a ser mis mejores fuentes? Las que cumplan con los criterios que estamos señalando. Si yo quiero buscar efectividad terapéutica, tendré que buscar bibliografía donde los trabajos de investigación se basen en ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Entonces, acabamos de decir
que los ensayos clínicos tienen fases y que en esas fases lo primero empieza con una población voluntaria. Hay un grupo que se ofrece voluntariamente y a medida que van pasando las fases, ya el investigador va reuniendo una muestra. Pero esa muestra tiene que ser aleatorizada. Por eso el segundo paso en un ensayo clínico controlado es la aleatorización. Esa aleatorización permite que cada persona que participe en esta investigación sea asignada con la misma probabilidad que el resto para uno de los dos grupos, el grupo de intervención y el grupo control. Luego, como recordando los estudios prospectivos observacionales cohortes, que son muy parecidos en esta distribución, hay una fase larga de tiempo. El tiempo en los estudios de cohortes y en los ensayos clínicos es sumamente importante. Aquí hay un seguimiento. La diferencia es que acá el investigador interviene en todo momento, a diferencia del cohortes, donde el investigador solo observa. Y luego medirá los resultados de acuerdo a la nueva intervención o de acuerdo al grupo control, como lo dice el gráfico que están viendo. ¿Qué es lo que hace el investigador para control justamente de los sesgos? Con la aleatorización controla el sesgo de selección. Con el enmascaramiento controla sesgos de mayor participación de un grupo en respuesta a la intervención frente al otro. Por ejemplo, si un paciente desconoce a qué grupo pertenece, muy probablemente su respuesta, su resultado sea cercano a la realidad. Pero si el paciente sabe que a él le están dando el medicamento, su respuesta puede estar sesgada. ¿Por qué? Porque la respuesta emocional que podría hacerlo sentir bien sería medida como una mejoría cuando realmente el medicamento no es eficaz. Entonces, el enmascaramiento o cegamiento es lo mismo, ciego, puede ser simple cuando solo el paciente desconoce. Doble cuando el paciente o persona que participa en este ensayo más el investigador, los dos están ciegos. Ninguno de los dos sabe a qué grupo pertenece. Y triple cuando el que analiza los datos, en este caso los estadísticos o un tercer integrante del grupo de investigación que pasa al análisis, desconoce a qué grupo pertenecen, eso sería el triple ciego. Entonces, en el enmascaramiento, que es otra de las estrategias para evitar sesgos, puede ser simple, doble y triple. Otro punto importante en los ensayos clínicos es que este seguimiento, este tiempo de seguimiento debe ser completo. O sea, los sujetos sometidos a esta investigación deben iniciar y culminar en ese seguimiento, en ese tiempo. Y ahí empezarán los análisis para los resultados. Y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque cuando vayan a su teoría van a encontrar justamente los tipos de análisis que se tienen que hacer. Y estos análisis son de 3 tipos, que los vamos a ver ahora en esta presentación. Un ratito. Lo vamos a ver ahora en esta presentación porque justamente lo que quiero es reparar. A ver, un ratito, por favor.
Con respecto al interés de la pregunta que acabamos de decir, toda investigación empieza, ustedes se acuerdan su acrónimo. Ya en su práctica han desarrollado este tipo de estructura para hacer una pregunta que nos guíe en forma más específica a la obtención de la fuente bibliográfica. Y entonces, ¿cómo se hace? Una vez que tengo mi pregunta, tengo que acudir a una base de datos. Y una base de datos que es muy utilizada es Medline. Y Medline pertenece a la NLM, que es la biblioteca a nivel mundial para todos los aspectos de medicina, ¿no? Esto es en Estados Unidos y la biblioteca cuenta con esta base de datos Medline. Y Medline tiene un motor de búsqueda que se llama PubMed. Y para hacer esa búsqueda se utiliza un vocabulario que se llama el MESH. ¿En qué consiste? Que por el título o por mi pregunta, que será en futuro mi título, ahí hay términos que ya están reconocidos en este vocabulario de ciencias médicas y por lo tanto el MESH es un tesauro, como si fuera un diccionario, pero tiene ahí todos los componentes del vocabulario médico. Y este tesauro nos ayuda en la búsqueda para poder restringir la literatura abundante hacia la literatura necesaria. Entonces, PICO, que es el acrónimo de su pregunta, los lleva a la búsqueda. Y la búsqueda ya ustedes la hacen en la base de datos que Medline, por ejemplo, tiene específicamente atención para todo lo que es medicina. Aquí están las estrategias de análisis. Cuando ya tenemos los resultados de los ensayos clínicos, tenemos que entrar a los análisis. Y el análisis en los ECA son de 3 tipos. El análisis por intención de tratar, así se denomina. El análisis por casos válidos, que también se denomina por protocolo. Y el análisis del peor de los casos. Vamos a ver en una forma muy simple de qué se trata. Por ejemplo, si yo quiero probar 2 tipos de tratamiento para una enfermedad, lo que voy a hacer es establecer mi grupo de intervención con uno de los tratamientos y mi grupo control con el tratamiento que ya se acostumbraba a usar, por ejemplo, o puedo poner un placebo. Entonces, aquí estamos haciendo un caso hipotético de una laringitis. Y vamos a dar tratamiento A y tratamiento B para 100 pacientes en cada grupo. Han sido asignados de manera aleatoria cada grupo. ¿Y qué ocurre? Que en el grupo del tratamiento A, durante todo el seguimiento, 16 sujetos abandonaron al 4º día. Y lo mismo sucedió en el grupo B, 9 abandonaron la terapia B. Por lo tanto, aquí vamos a ver, acuerden de su tablita tetracórica, donde siempre la clasificación de enfermos y sanos, ¿se acuerdan? Va en columnas y los tratamientos en los ensayos clínicos va en la fila. Recuerden cuando en pruebas diagnósticas decíamos, el gold estándar, la parte superior de columnas, me clasifica enfermos y sanos. Y la prueba que sometíamos frente al gold estándar iba en las filas. Aquí en los ensayos clínicos, en forma similar, tenemos laringitis, que es el caso que estamos presentando, y no laringitis. Los que recibieron el tratamiento A fueron 100 y los que recibieron el tratamiento B también 100. Hemos leído que al 4º día abandonaron 16 el tratamiento A y 9 el tratamiento B. Entonces me están quedando en el seguimiento 84 y 91.
Pero la pregunta es, ¿cuál es mi tamaño de muestra? Aquí, en este ejemplo. A ver. ¿Quién me contesta? Tamaño de muestra Carlos Yáñez Portocarrero. 200, doctora. 200. Ya, y si yo le estoy manifestando que abandonaron, usted diría ya no son 200, ¿no es cierto? Porque 84 más 91 ya no me da 200. Pero cuando se trata Claro. del análisis por intención de tratar, usted mantiene los 200. A pesar que ocurrió esta salida, mantiene los 200. ¿Y por qué este análisis por intención de tratar mantiene la misma muestra? Porque tiene una ventaja. Se aproxima a la realidad, mantiene la aleatorización. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted como médico prescriba un medicamento, una indicación, el paciente se va con su receta o se le administra los medicamentos si es que tiene un seguro y él se va a su casa. Y usted le explica que tiene que tomar tal cantidad cada tantas horas. Pero usted no sabe si realmente lo cumple o no lo cumple. Ahí viene la autorresponsabilidad. Y muchas veces en la realidad ocurre que los pacientes no cumplen. Por eso es que el análisis por intención de tratar dice, se aproxima a la realidad, mantiene la aleatorización, porque siempre va a haber esa probabilidad de que no cumplan con el tratamiento, que tiene que siempre tenerse en cuenta el azar. Por eso la aleatorización en este análisis por intención de tratar se considera que se mantiene, porque la realidad, cuando usted ya prescriba a sus pacientes, va a encontrar que hay pacientes muy cumplidores como hay pacientes que no lo cumplen. Entonces, en el análisis por intención de tratar, acuérdense, a pesar de que salieron los pacientes, no concluyeron, mantiene el mismo tamaño de muestra, los 200, ¿correcto? Luego tenemos el análisis por casos válidos o por protocolo. Y aquí sí, lo que acabamos de ver, ya no se consideran los 200, sino que se considera solo los que quedaron en el seguimiento hasta el final. Y por lo tanto, aquí la muestra disminuye a 175. ¿Y qué pasa cuando disminuimos el tamaño de muestra? ¿Qué va a pasar? Hay dos efectos. Primero, no se preserva la aleatorización. Segundo, se incrementa el error aleatorio, el alfa, y se disminuye la potencia de ese estudio. Punto importante para cuando ustedes revisen artículos de investigación de ensayos clínicos, observar qué tipo de análisis ha hecho el investigador en ese estudio. Y eso lo va a decir el investigador en una buena bibliografía que se obtenga, lo tiene que expresar en materiales y métodos. Dirá, el análisis fue realizado por la estrategia de casos válidos o también, como les digo, denominado por protocolo. Ya el investigador, desde que hace su proyecto, ya está anunciando cómo va a medir los resultados. Entonces, en el análisis por casos válidos, sí, la muestra disminuye. ¿Cuál es el problema? Que va a disminuir la muestra, no va a preservar la aleatorización y que va a incrementarse el error alfa, así como se disminuye la potencia del estudio. Y el último análisis se denomina el peor de los casos. El análisis del peor de los casos consiste en suponer que todo lo que se perdió
todos los pacientes que salieron de los grupos, donde la mayor parte de ese grupo registró un resultado positivo, suponemos que han presentado un resultado negativo. Y todos los pacientes donde se ha obtenido un resultado negativo, suponemos que evolucionaron de forma positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy hacia lo opuesto del grupo que salió. Pero yo para hacer una investigación, repito, ya tengo que tener información bibliográfica de otras investigaciones donde ya yo sé que un tratamiento es más eficaz que el otro. Por lo tanto, al hacer ese supuesto del peor de los casos, que estoy invirtiendo los resultados, vuelvo a reevaluar. Y si persiste que el medicamento que yo sé por bibliografía que es mejor, persiste las mismas características de ser el mejor, definitivamente ese análisis del peor de los casos es favorable a mis resultados que estoy hallando. Solamente ahí hay una condición, que las pérdidas no pueden superar el 20%. Si en un ensayo clínico hay pérdidas mayor del 20%, mayor o igual del 20%, definitivamente ese ensayo clínico no me es útil. Por lo tanto, hay que tener mucho interés, como siempre les digo, en los datos, tamaño de muestra, y según ello, ir evaluando qué tipo de análisis en esa investigación realizó el grupo investigador. Estos tres tipos de análisis son justamente en las intervenciones terapéuticas las estrategias para medir los resultados. Eso era lo que yo les había preparado para que en su teoría, cuando ya ustedes lo revisen, pongan énfasis e interés de que estas estrategias son necesarias revisarlas cuando ustedes hacen análisis crítico de su bibliografía para poder obtener la mejor evidencia científica. Hasta ahí es mi conclusión. Estamos todavía con 10 minutos para poder conversar. ¿Alguna pregunta? Gloria, buenos días. Marjorie, Arni, Renzo, Nación, Fiorella, Lisette. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿podría bueno, repetir un poco acerca de los peor de los casos? El peor de los casos, ya. Por Si favor. tenemos dos tratamientos, Arni, y los resultados, a ver, voy a volver a poner la pantalla. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Se ve bien? Ya. Recuerden cómo es la estructura de un ensayo clínico, ¿ya? Hemos visto que se parte primero de voluntarios, se obtiene la muestra, se aleatoriza, punto muy importante para determinar a qué grupo va cada uno de los participantes. Transcurre un tiempo y acá, donde ya aparecen los resultados que tiene que medir el investigador o el equipo investigador, ahí es donde que hay que aplicar las estrategias de análisis. Esos tres tipos de análisis que acabamos de ver, en el último, que es el peor de los casos, significaría lo siguiente. Si en el grupo A usted tuvo una pérdida de 16 y en el grupo B vamos a suponer que tuvo también una pérdida, entonces usted dice, voy a hacer el análisis
por el peor de los casos. Pero usted como investigador ya tiene una información previa de que la intervención A es mejor que la B. Entonces, ¿qué hace? En el grupo que salieron los 16, usted considera que tuvieron una evolución positiva, porque usted sabe que este A es mejor que B. Entonces, los invierte. Usted dice, los que salieron, los pongo como negativo. Y en el grupo B, que usted sabe que es de menor eficacia, vamos a decir, invierte. El resultado que tuvo acá, lo invierte. Vuelve a hacer su evaluación teniendo esta inversión de los datos con los que han salido del seguimiento, y si resulta siendo A mejor que B, usted concluye que por el análisis del peor de los casos se concluye que A es mejor que B. O sea, confirma lo que usted ya bibliográficamente sabía. ¿Hasta ahí comprendido? Sí, doctora. Ya. Perfecto. Entonces, peor de los casos significa que ya usted tiene un conocimiento previo de una eficacia terapéutica. Y es así, ¿no? Cuando usted hace una investigación, primero tiene que informarse. Para eso construye su pregunta, obtiene su bibliografía. Una vez que ya tiene una fuente de información, su pregunta planteada, usted ya va a la búsqueda de sus datos. Y para ello tiene que trazar sus estrategias de análisis. En los ensayos clínicos hay 3 estrategias de análisis. Por intención de tratar, por protocolo y por peor de los casos. Entonces, hasta ahí sería, como les digo, la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Gloria Lazo. Gloria Damián Lazo. Doctora, ¿pero por qué no invierte? Porque usted ya sabe de que bibliográficamente me refiero, tiene ya el conocimiento de que A es mejor que B. Entonces lo que usted está haciendo un supuesto de que le ha ido mal a los que se fueron, porque usted ya no los ha seguido, no ha podido medir ese resultado. Se está poniendo en el otro extremo. Y en B hace lo mismo. Lo que supuestamente salieron, invierte el resultado. Vuelve a hacer su evaluación y si sus medidas de evaluación resultan favorables a A, usted va a decir A sigue siendo mejor que B a pesar que se han perdido datos. ¿Cuáles son las medidas? Y acá sí, por favor, quiero escuchar respuesta porque ustedes ya conocen estos términos. ¿Qué medida se hace de seguimiento en los estudios de cohortes y los estudios, como el caso que estamos viendo, de los ensayos clínicos? ¿Cuál es la medida? Primero de frecuencia, medidas de frecuencia, ¿cuáles son? Ahí tenemos, doctora, la prevalencia y la incidencia. Muy bien, prevalencia e incidencia. Pero la prevalencia se hace en los estudios de tipo transversal, en un solo momento. ¿Se acuerdan? Cuando vemos cohortes y cuando vemos ensayos clínicos, ¿qué medimos? Incidencia. Muy bien, en un largo tiempo y podemos hacerlo en varios momentos. El ensayo clínico es igual. Entonces usted va a tener incidencia. Y si yo tengo incidencia, ¿cuáles son las medidas de asociación? ¿Qué medida de asociación uso cuando tengo incidencia? El riesgo relativo, doctora. El riesgo relativo. Muy bien. Y dentro de las medidas de impacto, ¿cuáles son las medidas de impacto que ustedes conocen? La reducción relativa. Del riesgo, el RR. RR, Y el el otro RAR. es el R. Ajá. Y Muy la bien. NNT. ¿Qué es el RAR? NNT. Ya, Reducción absoluta del riesgo, doctora. muy bien.
¿Y qué más? Acabo de escuchar el último que mencionó alguien. El Sí, el EDT, número necesario a tratar. Muy bien. Entonces, ya tenemos medidas de frecuencia, prevalencia, incidencia, medidas de asociación, riesgo relativo y OR. Acuérdense, por favor, eso tienen que tenerlo presente siempre. Esos conceptos no los pueden olvidar. Y ya saben que va a depender del tipo, del diseño de investigación. Y las medidas de impacto, muy bien, acaban de decir, el RRR, el RAR y el NNT son los más importantes, pero también tenemos el NND, el número necesario a dañar en intervenciones terapéuticas, muy importante, medir efectos adversos, ¿sí? El número necesario a tratar. Entonces, Gloria, ahí está la respuesta. Si usted vuelve a medir sus resultados y sus mediciones son factores para el grupo A, usted concluye que a pesar de la salida de los pacientes que estaban participando, de las personas que estaban participando, habiendo hecho el análisis del peor de los casos, sus resultados siguen siendo favorables a el tratamiento A frente al B. Gloria, Sí, doctora, ¿comprendió ya ahora? entendí. Sí, porque Perfecto. estamos hablando de los que desertaron, ¿no? Cuando usted Perfecto, decidió. exacto. Pero usted como investigadora ya tiene un conocimiento que A era mejor que B y por eso puede aplicar peor de los casos, ¿ya? Entonces, estas 3 estrategias que a veces cuando las leemos en teoría, ya simplemente pues sabemos que los nombres, ¿no? Pero comprenderlas, y ustedes la van a ir aplicando cada vez más en sus análisis críticos, van a ser realmente excelentes en el análisis crítico cuando saben lo que están haciendo y cuando el investigador declara en su material y métodos qué tipo de estrategia colocó. Pregunta Pico, como ustedes ya saben, es una estructura muy importante donde nos ayuda a seleccionar la bibliografía. Y PubMed es una de las bases de datos muy rica en información médica y utiliza una estrategia de búsqueda bajo un vocabulario, un tesauro le llaman, que está caracterizado por las palabras clave o por los términos que a veces cuando ustedes han hecho ya este proyecto de investigación han tenido que hacer búsqueda y utilizar esta información de palabras clave o utilizar dentro de la búsqueda bibliográfica títulos para poder obtener fuentes que se aproximan a lo que usted está buscando como resultado. En PubMed hay mucha información. Lo importante ahí es que casi toda la literatura en inglés, pero que ahora pues con la tecnología también facilita, ¿no? Con los traductores. Entonces, hasta ahí era mi participación, esta hora de tutoría. Les pido que su teoría ya pasada la prueba de evaluación la revisen, porque como médicos siempre van a estar actualizándose mucho más en lo que es terapéutica. Y por lo tanto tienen que saber analizar ensayos clínicos y saber escoger qué tipo de ensayos clínicos son los que realmente les conviene leer para estar actualizados. Porque frente a tanta literatura hay mucha que no es útil y hay mucha literatura muy buena que a veces por desconocimiento no sabemos adquirirla. Terminada esta hora, ya los que tengan espacio libre, no tengan práctica, pueden ingresar a la prueba. Y los que tienen práctica al término de su práctica. ¿Correcto? Doctora, será de la semana 9 a la 11, ¿verdad? Sí, es solamente pronóstico diagnóstico, nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
No, doctora, todo claro. Caterine, ¿y quién más? ¿Alguien más? Escuché 2 voces. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, Arnie, No, doctora, todo claro, gracias. ya. Entonces ahí nos estamos quedando. Pasamos a los que tienen práctica conmigo a la clase práctica y a los que puedan dar su prueba de una vez, ya la van a tener aperturada. Buenas tardes y nos estamos viendo la próxima semana. Está bien, doctor.